Estimados colegas, bienvenidos a nuestra primera sesión que se refiere al tema de capital relacional. Permítame compartir mi pantalla. Muy bien, este es el primero de los 4 módulos que ya hemos presentado brevemente, del cual está compuesto nuestro curso. Lo hemos colocado en primer lugar de manera ex profesa, porque cuando uno piensa en gerencia administrativo-financiera, casi instantáneamente piensa en los otros módulos, que esto tiene que ver con los recursos humanos, o que tiene que ver, por supuesto, con las finanzas, o que tiene que ver con los recursos materiales. Pero muy pocas veces pensamos en uno de los capitales más importantes con que contamos en las facultades de medicina, y que es justamente este capital relacional. Esa ha sido la razón para ponerlo hoy en el primer lugar, y espero que de ahora en adelante quede siempre en su reflexión para la gestión de nuestras facultades de medicina. El capital relacional es una parte de un capítulo más extenso que también es ahora parte importante de la teoría sobre la gestión y sobre las finanzas, que es el capital intelectual. Para muchos, el capital intelectual es lo que justifica la diferencia entre lo que se llama capital en libro versus el capital en mercado, en acciones. Como ustedes saben, existen muchas empresas que su valor en acciones es enorme, aunque su valor en libros, es decir, cuánto costaría vender sus equipos, sus inmuebles, etcétera, no tenga esa misma magnitud. En algunos casos, una diferencia estratosférica. ¿Cómo se explica? Por el capital intelectual. Sin embargo, el concepto no es nuevo. Como ustedes lo ven, ya es un concepto que tiene 60 años en el mundo de la gestión y de la economía. Este capital intelectual se define como todo el conocimiento, el know-how, es decir, la experiencia práctica, y la tecnología organizacional de que disponen nuestras instituciones y que la puede aplicar para hacer de ellas una ventaja competitiva. Como ustedes ven, es todo intangible. Conocimiento, conocimiento tácito, know-how, y tecnología organizacional, lo cual es muy importante, especialmente en esta época de las llamadas TI. A veces pensamos que la tecnología se refiere solamente a los aparatos, a las computadoras, al hardware, al software. Efectivamente, eso es tecnología, pero no es la única tecnología. Y muchas veces la tecnología más importante que nosotros vamos desarrollando, a veces sin darnos cuenta, es tecnología organizacional. Por ejemplo, procedimientos que desarrollamos y que a veces no ponemos en blanco y negro. Hacemos muchas cosas en nuestras facultades que cuando alguien nos conoce o nos quiere conocer y nos pregunta, ¿y ustedes cómo hacen? Ah, mira, nosotros hacemos esto, uno se lo puede explicar, a veces con mucha naturalidad porque lo tiene ya sumamente trabajado. Y luego le dicen, ¿y dónde está escrito? ¿Tienen un manual, algo? No, simplemente así lo hacemos acá. Eso es tecnología organizacional que no está puesta en valor. Entonces, parte de lo que tenemos nosotros que hacer para poner en valor nuestro capital intelectual es todas aquellas experiencias que tenemos, esas formas de hacer, esos procedimientos, y que nos van dando ventajas con respecto a otras instituciones que nos diferencian de ellas, tenemos que tenerlas sistematizadas y escritas. Para muchos, todavía, si se pueden hacer oficializadas, mejor, sin exagerar, por supuesto, porque no todo tiene que estar en un documento oficial. Hay muchas cosas que ya son detalles de procedimientos, pero aún así pueden estar en un flujograma, en una cartilla, en algo que nos permita poder mostrarlo, compartirlo, quizá en algunos casos hasta patentarlo. Ahora, este capital intelectual tiene varios componentes.
de acuerdo a este autor, Madítinos, podríamos diferenciar rápidamente tres componentes. Uno, que es el capital humano, es decir, aquel componente del capital intelectual que está incorporado en nuestro personal, en nuestro equipo docente, en nuestro personal administrativo. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle en el siguiente módulo. También, otro componente de este capital intelectual es, ya lo decíamos, este capital organizacional. Estructura, procedimientos, formas de hacer. Inclusive la cultura organizacional. La cultura de la investigación, por ejemplo, que es tan importante. Puede haber recursos para investigación, pero si no hay cultura de investigación, entonces probablemente esos recursos ni siquiera se lleguen a ejecutar. Y finalmente, el tema de nuestro módulo en esta oportunidad, que es el capital relacional. Es decir, cuáles son las maneras en las cuales nuestra institución se vincula con otras instituciones. Cada entidad tiene su forma de vincularse. Así como las personas tenemos un carácter, las instituciones también tienen una forma de vincularse con otras. Y esa forma es la que constituye nuestro capital relacional. Cale, como ven, hace ya 20 años, definió este capital relacional como el grado de confianza mutua, de compromiso, de respeto y de amistad que logramos desarrollar entre entidades. Confianza mutua. ¿Qué tanto confiamos nosotros en otra u otras entidades? ¿Y qué tanto otras entidades confían en nosotros? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Cómo se nos conoce? La reputación es un tema muy importante, la imagen que tenemos como facultad. Como sucede también con las personas, y se suele decir, la reputación se gana muy difícil y se pierde muy fácil. Entonces, es algo que se tiene que cuidar mucho, al punto que muchas entidades que ya han hecho conciencia de esto, hablan de un riesgo reputacional y se cuidan mucho. Por eso todos estos temas de quejas, de reclamos en las redes, etcétera, no hay que verlas así con desdén. Pueden afectar nuestra imagen, causarnos un daño reputacional y afectar nuestro capital relacional. Entonces, de esto se trata, de cómo podemos nosotros invertir en este capital para hacerlo crecer, fortalecerlo y que se convierta justamente en una ventaja competitiva para nuestra facultad. Esa confianza que hemos mencionado, vamos a operacionalizarla. Y esta es una definición que me parece que ayuda para esta reflexión. La confianza es la convicción de que la palabra o la promesa de una entidad es confiable. Perdónenme, ahí se me pasó una letra. Es confiable. Y que esta, por ejemplo, en este caso nosotros, cada uno de ustedes, sus facultades, va a cumplir con sus obligaciones. Que si se compromete algo, lo va a hacer. Así no se lo exijan. Si dice yo voy a dictar un curso en tal fecha, lo va a hacer. Y no hablo de los cursos regulares, que eso obviamente lo hacemos, sino, por ejemplo, cuando uno dice, ya, acá en este centro de salud, nosotros vamos a hacer una capacitación para el personal. Ah, qué bonito, todos contentos. Después se van pasando las cosas, nadie se acuerda, nadie lo anotó, nadie lo hace. Y al final, entre tantas cosas que se hicieron, eso que no se hizo, se olvida. Bueno, lo olvidaremos nosotros. Pero el personal de ese centro de salud que dijo, oye, pero si vino el decano y nos ofreció que nos iban a hacer nuestro curso.
¿cómo quedamos? Entonces, se va minando la confianza. La confianza se construye con cumplimiento, pero no, como dice un colega, cumplo y miento, sino cumplimiento. Lo que yo digo, lo hago. Así no está escrito en ninguna parte. Por supuesto, si está escrito, como en las contraprestaciones de los convenios, se va a tener que cumplir. Pero la confianza se construye, se genera y se fortalece, yo diría hasta más, en el cumplimiento de lo no escrito. Los discursos que uno da muchas veces, cuando es autoridad, lo invitan a todas partes, da discursos. Los discursos son una oportunidad muy importante para construir confianza, porque uno puede, por supuesto, hacer un ofrecimiento, si ese es el caso y el momento, y luego cumplirlo y hacerlo notar, por supuesto, con elegancia, ¿no? No se trata de sacar nada en cara, pero sí recordar que hay ofrecimientos que se han ido cumpliendo. Mostrar el cumplimiento de ofrecimientos no escritos es una herramienta muy valiosa para construir y consolidar la confianza. Recordemos que estamos hablando no de confianza en la persona. Por lo tanto, no solamente es algo que dijo el decano o que dijo el director, es algo que dijo alguien que nos representaba. Si tenemos un representante en una comisión, estoy en este momento como representante en una comisión del Consejo Nacional de Salud, no viene. Representante de las universidades no está presente. Eso mina la confianza. Porque dicen, bueno, ¿y de qué universidad es este profesor que sí vino nomás a la sesión inaugural, firmó ahí el acta para allá, figuró en la foto, como dicen, y después nunca más? O sea, a la hora de la chamba no están, a la hora de la foto aparecen. Eso resta confianza. Y es confianza no en el profesor, porque su nombre seguramente se van a olvidar. Se van a acordar, era un profesor de la universidad tal, porque así se presentó, ¿no? Él no dijo, soy el doctor o la doctora, el licenciado. No dijo, yo soy el licenciado o el doctor, vengo de la facultad X. Y eso que en ese momento es, digamos, su carta de presentación, lamentablemente, entonces se convierte en que lo que él o ella hagan daña o promueve la confianza que ese grupo humano se ha hecho en la participación nuestra como institución. Entonces, no estamos hablando de confianza personal, porque uno puede decir, no, pero yo siempre cumplo lo que prometo. Sí, pues usted como persona, pero hay que estar ahora entonces atentos. Y por eso es una herramienta importante para asegurarse de este capital relacional y de este tema de la confianza, es que siempre hayan, por ejemplo, reportes. Si ustedes delegan en alguien para que vaya a su nombre a una reunión o a nombre de la facultad o de la escuela, entonces necesitamos que cualquier cosa que haya dicho, ofrecido, mencionado, planteado como posibilidad, esté centralizado y que alguien haga el seguimiento de eso. Por ejemplo, en los convenios, que ustedes deben todos conocer, siempre hay una comisión, ¿no? Una comisión de coordinación, que está conformada típicamente por el decano de la facultad, por el director de la institución o del hospital, un docente de la facultad y una persona, el director de docencia, etcétera. ¿Cuántas veces funciona esa comisión? ¿Cuánto pedimos cuentas a aquellos que nos están representando en este tipo de espacios? Relación con las otras instituciones, confianza. Y todo aquello entonces que decimos nosotros o algún representante de la facultad o de la escuela, alguien tiene que tener ahí su lista de verificación y decir, se hizo, se hizo, se hizo. Y si no se hizo, dar las explicaciones. Uno puede perfectamente decir, miren, sabemos que el doctor tal o el licenciado se comprometió a esto, lo lamentamos, no se ha podido, se presentan las disculpas. Eso se entiende. Eso no desacredita, al contrario, eso construye confianza, como cuando uno comete un error y pide las disculpas. El problema es simplemente
hacerse el que no, que nada pasó, olvidarse, entre comillas. Otro componente importante para este capital relacional es el compromiso. El compromiso, visto en teoría organizacional, es una percepción de utilidad en mantener una relación duradera entre instituciones. Por ejemplo, nosotros podemos coincidir para un proyecto de investigación, supongamos. Ya. Piden que sea un consorcio, nos asociamos. Muy bien. Y después, esa asociación, ese consorciamiento, puede ser simplemente el punto de partida para una relación duradera. O puede ser simplemente una experiencia de momento. ¿De qué depende? De que haya un interés mutuo. Pero ese mutuo, en lo que nos corresponde a nosotros, significa nosotros tenemos interés. Nosotros participamos en las reuniones, cumplimos con nuestros ofrecimientos, hacemos todo lo que nos toca. Y a partir de eso, se va dando la relación, se va construyendo. Miren, este es un ranking que no me hace falta comentarlo. Ahora estamos en la época de los rankings. Todo el mundo vive pendiente de los rankings, desde el ranking del ENAM hasta los rankings universitarios internacionales. Este es uno de los últimos de este año, publicado a fines del año pasado, del QS, que presenta las universidades, como ven, las top. Por supuesto, el famoso MIT, Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, que es ese grupito que anda ahí, que andan rotándose los primeros lugares. Por supuesto, para no sentirnos tan mal, diremos, bueno, pero y hablemos de las latinoamericanas. Muy bien, también hay latinoamericanas en estos rankings. En el puesto 69 tenemos a la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, que tiene un puntaje sobre 100, que tiene el primer puesto, tiene 67, que es bastante, casi 70%. Luego, en el puesto 105, la UNAM, muy prestigiosa también, en México, con 58 puntos sobre 100. 121, Sao Paulo, y así sucesivamente. De estas que son los 2, 4, 6, 8, de estos 10 que son los top 10 de América Latina, la que tiene en el puesto 10 tiene 32 puntos o 33 puntos sobre 100. Vamos a Perú. Bueno, en el puesto 395 aparece la prestigiosa Pontificia Universidad Católica del Perú, con 28 puntos sobre 100. Y luego, más abajo, aparecen otras facultades. Las facultades de medicina aparecemos recién a partir del puesto 650 en adelante. Y ni siquiera nos han puesto el puntaje para no hacer roche, como dicen los chicos. Y uno dirá, pero si estamos publicando cada día más, ya, pero hay un detalle. ¿Cómo se calcula el ranking? ¿Cómo se compone la puntuación? En este ranking, el QS, fíjense, sobre 100 del 100%, acá están las citations per faculty, o sea, citas por docente, 20%. ¿Saben qué cosa da 40%? Reputación. Reputación académica, es decir,
se le pregunta a pares académicos cuál es la mejor universidad y reputación entre empleadores. Se le pregunta a empresarios cuál es la mejor universidad. Imagen. Eso es el 50% del puntaje. Las citaciones, todas las publicaciones, el índice de Scopus, etcétera, que nos tiene tan preocupados, con eso ganamos 20%. Entonces, estimados colegas, 50% versus 20%. ¿Cuánto estamos invirtiendo ahora en publicaciones? No mucho, pero bastante más que antes, hay que reconocerlo. Estamos produciendo, estamos mejorando. En muchas facultades el ascenso es vertiginoso, exitoso. Pero como les digo, si nosotros trabajamos intensamente con los índices H, claro, si analizamos solito el índice H, vamos a ir viendo cómo vamos subiendo, o el número de publicaciones. Pero en el ranking general, eso va a pesar mucho menos de lo que pesa esto. Reputación académica y reputación entre empleadores. 50% en el ranking QS. No es el único ranking. Este es otro ranking muy conocido, el Times Higher Education, THE. Miren cuál es la metodología de este otro ranking. 30% es docencia, ambiente de docencia, 30% investigación, 30% las citas, esto que decíamos de los índices H, etc. Pero fíjense, de ese 30% que es la docencia, la mitad es Reputation Survey, o sea, encuesta de reputación. Nuevamente, preguntarle a académicos cuál es la mejor universidad. Y fíjense, de ese 30% de investigación, porque uno dice, no, acá están las citas. No, 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 las citas están acá. En investigación, el 18%, o sea, más de la mitad de ese 30%, es Reputation Survey. Preguntarle a otros investigadores cuál es la mejor universidad. Entonces, nuevamente, 15 más 18, 33. Entonces, entre estos dos que son, yo diría, de los más prestigiosos de los rankings, podríamos decir en conclusión, de 1/3 a la mitad del puntaje global en los rankings universitarios a nivel mundial dependen del prestigio de la universidad. Entonces, nuestro capital relacional es fundamental. Esto es el capital relacional. Y he puesto este tema de los rankings, no porque sea muy fan de los rankings, sino para dar una idea más objetiva, más cuantificada, porque quizá algún colega diciendo, bueno, sí, pues, pero la imagen, el prestigio, o sea, eso es algo así medio etéreo. No, 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 no. Eso se cuantifica y vale. Y genera réditos. Seguramente los colegas acá de universidades privadas estarán pensando, ¿y cómo convenzo yo a mi gerente, al directorio, de que invierta en en este tema de la imagen? Pero por supuesto que sí. Es por imagen que las familias pagan más, una pensión más alta. Por imagen. Porque dicen, yo quiero que mi hijo tenga un título de esta universidad, que es tan prestigiosa. Hago el esfuerzo. Entonces, capital relacional. Ahora bien, asumiendo que ya estamos más o menos claros en lo importante que es este capital para la gestión académico-administrativa de nuestras facultades, ¿cuáles son ya algunas áreas prácticas que nos permiten avanzar en este tema?
Ah, bueno, y por si alguien preguntaba, no, pero seguramente a quién le preguntarán, pues algunos, bueno, fíjense, yo he participado ya en el panel de, no diré expertos, porque no sé cuántos habremos sido, seguramente muchos, pero en el caso de la encuesta de THE, que es el segundo de los rankings que he presentado, este año yo estuve entre los entrevistados y conozco la estructura de la encuesta, etcétera. Entonces, por eso les digo, con conocimiento de detalle de ese tema. Esto no es algo ajeno, no es algo alejado, no es algo que no nos toque a nosotros los peruanos. Al contrario, si queremos estar en el top 10 de América Latina o en algún momento pondremos el hombro para eso todos, en el top mundial, no basta con producir investigaciones y publicarlas. Tenemos que ganar reputación académica, prestigio. ¿Y cómo se gana ese prestigio? Bueno, relacionándonos con los empleadores. En el caso de medicina, esto depende de varios factores. Depende, por un lado, de tener un seguimiento de ¿y dónde están trabajando mis egresados? Sabemos que en varias facultades los egresados se van del país. Entonces, ¿y dónde están trabajando? Los empleadores no necesariamente están acá. Si yo puedo rastrear a mis egresados fuera del país, entonces puedo empezar a ver en dónde están trabajando. Y allá donde estén trabajando dirán, ah, mira, este joven colega es egresado de la Universidad tal del Perú. Y ya me están conociendo. Si todo va bien, nuestro alumno nos hará quedar muy bien. Pero, ¿y le hemos preguntado a ese empleador? Porque miren, pónganse de esta otra forma. Imagínense que ustedes son el empleador de allá, el jefe del centro médico o del hospital, el director del hospital. Que tengo allí un joven colega peruano. Muy bien, pero está bien, pues llegó por sus propios medios, porque llegó acá, por la manera que ha llegado, y ahora trabaja y estamos todos muy contentos. Muy bien, yo lo conozco acá, el profesor tal, o el doctor tal, muy bien. Muy diferente si un día me llega una carta o un correo electrónico o una llamada telefónica del decano o del jefe de relaciones institucionales o de convenios, etcétera, de la facultad del doctor Tar, y me dice, doctor, doctora, sabemos que trabaja con ustedes un egresado nuestro, o de repente 5 o 10 egresados nuestros. ¿Nos podría usted comentar un poco cómo ayudar a que nuestros jóvenes colegas, cuando trabajen con usted, desempeñen su trabajo mejor? ¿Qué nos recomendaría? Entonces, eso hace que ese director de hospital diga, ah, esa universidad de Perú, la universidad tal, no solamente no se despreocupa de sus alumnos, se preocupa. Imagínense que después a ese joven, a ese director, le llega la encuesta de Time Higher o de QS. Dirá, ¿conoce universidades? Sí, conozco, en Perú también conozco la universidad tal, de ahí tengo un alumno. Ya se va creando una imagen diferente de los empleadores. Igual en el caso peruano, en el caso nacional. Sabemos dónde trabajan. No basta con decir, bueno, sí, pues sé que un porcentaje X trabaja en el MINSA, otro porcentaje en el salud, algunos en clínicas. Perfecto. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros con el MINSA o con el salud o con esas clínicas? Ojo que no estoy hablando de MINSA o de salud como campo clínico. Eso es después. Ese es otro tema que vamos a conversar también. Acá estoy preguntándoles, hoy planteándoles que se pregunten, ¿qué tanto nosotros nos hemos acercado a esos empleadores, MINSA y Salud, y les hemos pedido qué podemos hacer
para que nuestros egresados sean más adecuados a lo que ustedes necesitan. Quizá nos dirán, bueno, sería bueno que sepan más de este tema o de este otro tema. Perfecto, iremos incorporando eso. O podemos invitarlos a nuestros talleres curriculares. ¿Cuántos de ustedes han invitado a una revisión curricular a representantes de los empleadores? Generalmente las revisiones curriculares son bien internas. A veces los invitamos para que editen una charla. Yo no hablo de eso. Yo hablo, ¿y qué tanto los hemos incorporado a la discusión? A que estén en el trabajo de grupos, en el taller, a que opinen, a que voten, a que decidan. ¿No hablamos de planificación participativa? La participación no solamente es de la comunidad de base, digamos, también es de las instituciones, en nuestros propios procesos, ya sea a nivel público o privado. Yo siento que en algunas universidades privadas tienen en ese sentido una mayor sensibilidad, porque están más preparados para eso, porque tienen equipos de marketing, porque ven clientes. Entonces dicen, ellos son mis clientes. Entonces, vamos a hacerles un focus group. Las universidades públicas podríamos hacerlo también. Generalmente no lo hacemos. Espero equivocarme. Ya en el trabajo aplicativo, ustedes me contarán. Pero en todo caso, entonces, primer punto de cómo generar y consolidar el capital relacional es relación con los empleadores. Conocer bien quiénes son, llegar a ellos, incorporarlos a nuestros procesos, que se sientan participantes. Segundo tema, relación con los exalumnos. ¿Tenemos exalumnos? Todos los tenemos. Bueno, no todos. Hay algunas facultades jóvenes siempre que todavía están en proceso de su primera promoción. Pero la gran mayoría de facultades tenemos exalumnos. Muy bien. ¿Y cómo nos relacionamos con ellos? ¿Tenemos algún mecanismo o algunos mecanismos? ¿Qué hacemos por ellos? Los exalumnos son una fuente fundamental de capital relacional para una universidad. Son ellos finalmente los que nos hacen quedar bien o los que nos hacen quedar mal. Y por lo tanto, necesitamos que ellos se sientan siempre en conexión con su alma mater. No solamente a nivel afectivo, porque normalmente después de haber pasado 7 años en la facultad, todo el mundo ya tiene la facultad en su corazoncito, tiene su camiseta. A mí siempre me gusta cuando viajo y veo ahí un consultorio que tiene el escudito de su facultad. Y dice, doctor tal, egresado de la facultad. Tal. Aunque no como docente, simplemente es orgullo de haber egresado de su facultad. Eso lo tiene. Pero ¿qué tanto siente que la facultad se sigue preocupando por él? Lo que llamarían en el lenguaje privado, ¿cómo es la postventa? Allí es donde se juega el prestigio, como cuando ustedes compran un equipo, ¿no? Compran un equipo, dicen, ya, perfecto, hasta que lo venden todo está muy bonito. Lo vendieron, lo dejaron en su casa y ya usted vea. Se malogra, necesita algo, necesita un repuesto, no sé. ¿No? Llame para aquí, no, mejor llame para allá, no, al otro lado, aquí no fue. La imagen cae. Entonces, que nuestros alumnos sepan, nuestros exalumnos sepan que si necesitan algo, un apoyo, también pueden recurrir a su facultad, que la facultad les va a dar ese apoyo que necesitan, de repente apoyo académico, de repente apoyo técnico, espacios de encuentro. Es cierto que las asociaciones de exalumnos suelen ser bastante autónomas y quizá para algunas cosas sea mejor que funcione de esa manera. Pero eso no quita que nosotros podamos alentar a que se reúnan
en el auditorio de la facultad, que hagan su reunión en donde fue su aula de clases antigua, que estén sus profesores, que se sientan finalmente que la facultad sigue siendo su facultad. También los podemos incorporar. De hecho, en muchas facultades existe el representante de los graduados en el consejo de facultad. Y también hay comités consultivos que incorporan a graduados destacados, etcétera. Perfecto, eso está muy bien. Mantengámoslo, hagámoslo público, que se sepa. No basta con que funcione, que se sepa, que haya el boletín, la red de los graduados, de los exalumnos. Esos exalumnos, repito, son muchas veces una puerta de entrada y también quienes en su momento podrán opinar en las encuestas de reputación. Y por supuesto, lo que todos pensaban, y los campos clínicos, pero por supuesto, los campos clínicos son importantes, ¿no? No hay docencia médica sin campo clínico. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con los campos clínicos? Esa es la pregunta. Nos relacionamos con el campo clínico de una manera utilitaria, es decir, el campo clínico es importante, o el hospital es importante, o la red es importante, solamente porque recibe a nuestros alumnos. A ese respecto, lamentablemente, colegas, en mi percepción, me puedo equivocar, y si es así, pido las disculpas del caso, pero siento que se ha mercantilizado terriblemente la relación entre las entidades asistenciales y las facultades. Y ahora tenemos entonces tarifarios de contraprestaciones, porcentajes de las pensiones para los que tienen pensiones, valorización en soles de los campos clínicos según niveles de complejidad, en fin, una serie de peripecias que al final, ¿qué significan? Significan, tú vienes, yo te vendo este espacio, cuesta tanto, pagas y traes a tu alumno. A eso le estoy llamando yo una mercantilización. El modelo de hospital docente es un modelo que era diferente, es diferente en muchos países, al margen de que uno diga universidad pública, privada, hospital público o clínica privada. Al margen de eso, hay un modelo, el modelo en todo el mundo, el modelo del Teaching Hospital. Ser sede universitaria es un motivo de prestigio para el hospital o para la clínica. Nosotros no hemos construido eso. Hay muy pocos hospitales o clínicas que se precien de eso y que lo hagan notar. Existen, sí, yo he visto muchas clínicas en donde dicen, ¿no? Nosotros acá somos sede de la universidad tal, pero son muy pocos. En la gran mayoría de los casos, la presencia de la universidad no se siente, es así como medio culposa. Deberíamos de trabajar con la mira de que el paciente que va a un hospital o a una clínica no sienta la docencia como una amenaza a su pudor, a su dignidad. No, al contrario, que vaya al punto que prefiera. El Teaching Hospital a nivel mundial es tan prestigioso que los pacientes prefieren ir a ese hospital o a esa clínica porque es un hospital docente. Hay pocos hospitales en el país que usan eso en su nombre. Pocos. Y no hablo que lo pongan en su nombre oficial, podría ser en un membrete. Que se sientan orgullosos de ser sede docente. Pero ¿por qué orgullosos? Porque saben que esa alianza
estratégica con una universidad les permite brindarle a sus pacientes mejor calidad de atención. Esa es la razón por la cual un teaching hospital es famoso, porque allí hay equipos que pone la universidad que no se encuentran en otras partes, porque allí hay tratamientos por proyectos de la universidad que no hay en otras partes, porque hay una calidad de interacción con los estudiantes, con los alumnos de pregrado, con los residentes, que no hay en otras partes. Entonces, ese modelo implica lo que decíamos hace un momento cuando decíamos la confianza y el compromiso. Es decir, no ver la relación con el hospital o la clínica como una relación transitoria. Bueno, como ahora tengo tantos alumnos, necesito ir acá, voy, firmo mi convenio, los envío, regreso, muchas gracias. Sino en la idea de que podemos crecer juntos, hacernos prestigiosos juntos, mutuamente. Esa es la idea del compromiso. Crecemos y nos beneficiamos mutuamente. Entonces, yo los invito a que ustedes, sus colegas que ven los temas de convenios, vean el convenio simplemente como el documento que formaliza una relación de confianza, de crecimiento a largo plazo, en el cual nosotros vamos a contribuir a que ese hospital, a que esa red, brinden a su población una calidad de atención superior a la que brindarían sin nosotros. Y finalmente, y ya para terminar, las redes universitarias. Otro capital relacional fundamental, fundamental. Y en donde emparenta el tema que estamos viendo de gestión académico-administrativa con el tema de gestión de la investigación, que lo va a hacer otra colega docente. Cuando uno revisa las publicaciones de autores peruanos en revistas indexadas, en general son producciones en coautoría. ¿Y en coautoría con quién? Con colegas de redes a las cuales uno pertenece. Entonces, la red es el motor, es el caballo. Y montados en ese caballo, podemos llegar muy lejos. Entonces, hay que ver las redes universitarias en esa mirada, ya sean nacionales como internacionales, globales. Entre lo que nos ha permitido esta pandemia ha sido, al igual que este curso, el descubrimiento o la vivencia de que no hace falta estar viajando a otros países para hacer reuniones internacionales. Podemos hacer reuniones internacionales por su composición y su membresía sin desplazarnos. Por supuesto, en algunos casos habrá que seguirlo haciendo, pero en otro número importante de casos podemos hacerlo desde nuestra oficina, desde nuestro propio país, desde nuestra propia ciudad. Entonces, ser parte de redes universitarias nacionales e internacionales es ahora mucho más fácil a través de las redes virtuales, y entonces deberíamos apostar por esas redes, por redes que nos permitan mejorar nuestra docencia, que nos permitan mejorar nuestra investigación y que nos permitan ir desarrollando experiencias de diversos tipos, docentes, investigativas, de responsabilidad social, de participación ciudadana,
para ir subiendo la imagen, mostrando presencia institucional, mostrando nuestra voz ante situaciones que se dan, con pronunciamientos, con artículos institucionales, a través de las redes, así como lo hacemos a través de nosotros mismos. Entonces, a través de estos canales que hemos mostrado, y que otros que seguramente ustedes van a también desarrollar y los van a mostrar en sus trabajos aplicativos, podremos hacer crecer nuestro capital relacional y entonces complementar nuestro 20% de avance en las investigaciones con el 50% de avance en reputación. Estimados colegas, ese ha sido el tema de hoy. Antes de cerrar la sesión, quiero agradecerles su atención y darles una pequeña tarea. Como les decía, la evaluación de este curso se va a hacer a través de un control de lectura de material que está en el aula virtual y también, por lo tanto, en el aula virtual va a estar el control para ir, digamos, alentando la revisión del material y a través de un trabajo aplicativo. El trabajo aplicativo va a ser individual y va a consistir en que hagan una propuesta de mejora pensada para su respectiva facultad en este punto. En cualquiera de ellos, no les digo que en todos. Enfóquense en uno de ellos. Si quieren hacer un integral, por supuesto, bienvenido, pero enfóquense en uno, cualquiera. Supongamos el tema de los campos clínicos o el tema de las redes, en fin. Pueden presentar una propuesta o una experiencia que ustedes tengan y decir, bueno, esta experiencia ya la tenemos, pero podríamos potenciarla de esta manera, a partir de la reflexión, de la lectura y de la sesión del video. O, si no la tienen todavía, decir, bueno, la verdad, no lo habíamos pensado, pero creemos que nosotros podemos perfectamente pensar en tener nuestra sede docente. Además, la sede docente no tiene por qué ser un hospital 3.1 o 3.2. Podemos tener una sede docente en una red, en una microred docente también, o en un 2.1, en un 2.2. En fin, entonces, 3 páginas mínimo, 5 páginas máximo, con referencias bibliográficas y con toda su experiencia y reflexión para contarnos cómo aplicarían este concepto de capital relacional a su facultad. Jóvenes colegas, hasta la próxima. Cuídense mucho.